Así iniciamos ya directamente con la presentación de este panel dentro del ciclo de conferencias que ha organizado AFIL Argentina. Y bueno, como les digo, son los dos mecanismos. Los que están dentro de Meet, si por ahí alguien le pregunta, saben que en el Facebook de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, como en el Facebook de AFIL, están los vivos y como veo se están sumando. Por lo tanto, al momento del cierre de las exposiciones, vamos a abrir a preguntas, vamos a tratar de cumplir con el tiempo para que logremos aprovechar las preguntas y después de que pongamos tanto por Facebook Live como por el Meet, vamos a ir recibiendo las preguntas y trasladándoselas a los oradores. Con lo cual, brevemente damos inicio a este tercer encuentro, sería de este ciclo de conferencias que ha propuesto AFIL Argentina y que hemos estado absolutamente honrados en el primer encuentro con la presencia del doctor Enrique Dussel, que ha tenido la posibilidad de iniciar el panel introductorio y el panel general, siempre tan atento el profesor y tan predispuesto para poder colaborar con la FIL Argentina y con la diplomatura. Así que bueno, en función de eso, tanto todo el equipo de AFIL, Nadia, Federico, Francisco, bueno, han aceptado la propuesta de que le demos participación en este panel a distintos intelectuales del derecho, docentes, profesores, académicos, que también forman parte del grupo GT Claxo, al cual también quiero aprovechar al grupo para agradecer, ¿no?, al grupo de trabajo de Claxo, en el cual es dirigido por la doctora Beatriz Ragland y Milay Burgos Matamoros, que va a ser una de las oradoras de hoy, que el grupo de trabajo se llama Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Así que bueno, los panelistas de hoy, que ya los voy a presentar al momento de darle la palabra, Alejandro Medici, Lucas Machado y Milay Burgos, van a compartir conmigo esta sesión, que va a tener que ver ni más ni menos con la introducción y poder brindarles a ustedes en esta ocasión algunos elementos conceptuales, algunas categorías o algo de lo que se ha pensado sobre todo en los últimos años, en torno a pensar el derecho desde una perspectiva crítica, pero no cualquier perspectiva crítica, sino una perspectiva crítica situada en América Latina, fundamentalmente en parámetros y en una brebaje y sintiéndonos partes de la filosofía de la liberación como núcleo de pensamiento, como núcleo filosófico, del giro decolonial, del pensamiento crítico que tiene también sus vertientes marxistas, en sus vertientes que también nos han provenido del derecho alternativo, del uso alternativo del derecho. Pero bueno, en función de eso, la idea es poder acercarles estos elementos y empezar a debatir en torno a lo jurídico y lo crítico, ¿no? Así que antes de pasar la palabra, yo voy a tratar de cumplir también estrictamente mi tiempo y mi idea era acercarle algunos de las categorías, de los conceptos generales que a mi entender la filosofía de la liberación fundamentalmente nos permite pensar el derecho y repensar críticamente algunas categorías tradicionales, hegemónicas, que muchos de nosotros hemos aprendido en las universidades tradicionales, en este caso de toda América Latina. Cabe aclarar que la cantidad de personas que se han unido a este ciclo de conferencia proviene de distintos países, con mucha participación de varios países, y eso también lo vemos reflejado con la participación de este panel de distintos países. Así que bueno, simplemente yo quería compartir con ustedes lo que a mi entender podemos utilizar hoy como un disparador. Luego seguramente los tres compañeros y Milay, la compañera Milay que me va a seguir, van a poder introducir. Creo que la filosofía de la liberación nos permite abordar la complejidad. O sea, creo que la filosofía de la liberación aplicada a la hora de formular una teoría jurídica nos brinda un realismo complejo situado. Si bien ya existen teorías de la complejidad del derecho, como el trialismo jurídico en su vertiente, ya sea de Goldsmith o de Reale, o en otras vertientes,
la filosofía de la liberación nos permite aún a esa complejidad agregarle la cuestión de la posición geopolíticamente situada de América Latina como una mirada que nos permite justamente deconstruir categorías hegemónicas, eurocentradas, y a partir de ahí poder repensar el derecho. Es decir, creo que a esta altura la filosofía del derecho puede empezar a pensarse desde la filosofía de la liberación, dada su madurez, la madurez que tiene sus categorías y su sistematicidad, permite justamente ya entrar en el derecho, en la teoría del derecho, y repensar la teoría del derecho desde la filosofía de la liberación, lo que por lo general nosotros denominamos una ius filosofía de la liberación, entre las cuales justamente los compañeros que me van a preceder van a incorporar, el mismo Alejandro Medici, Lucas Machado, Jesús Antonio de la Torre Rangel, David Sánchez Rubio, Alejandro Rosillo, solo por nombrar algunos, Antonio Carlos Wormer, también han incorporado estas categorías para el pensamiento jurídico crítico desde América Latina. Con lo cual, ese es un primer aporte. Creo que la incorporación de la teoría de los campos desde Pierre Bourdieu y la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann le permiten también a esa complejidad poder darle un orden sistemático, poder darle un pensamiento que pueda conformar una teoría, no digo acabada, no digo cerrada, pero sí bastante metódica como para empezar a pensar un derecho alternativo. La otra gran aporte que nos hace la metodología de la analéctica, de la dialéctica crítica, es que nos exige, previo a pensar el derecho, comenzar en una mirada del sistema vigente, cómo funciona el sistema vigente, cuáles son las categorías que hemos aprendido tradicionalmente, y a partir de ellas poder pensarlas críticamente desde qué es lo que América Latina, en este caso, todavía no ha podido ser resuelto con la institucionalidad jurídica que hemos pensado fundamentalmente desde la aparición de nuestros estados independientes con las primeras revoluciones independentistas. En Argentina justo hoy festejamos, recordamos el 25 de mayo, que fue un primer momento en un largo proceso de independencia, pero digo que el método dialéctico crítico nos permite pensar y criticar las categorías hegemónicas, no desde una metafísica, no desde un concepto, sino de la realidad histórica. La realidad histórica, es decir, los pueblos que no han podido todavía consagrar y lograr la satisfacción de los derechos de toda su comunidad, es un elemento que desde la vida cotidiana nos permite criticar esas categorías, la de, vamos a verlo ahora seguramente con Lucas, la de modernidad, la de Estado moderno monocultural, como única fuente de derechos, nos permite también ver que el concepto de pueblo, el concepto de poder, tienen otras miradas, y por sobre todas las cosas, una filosofía de la liberación lo que nos permite es contradecir uno de los grandes parámetros que generalmente en las universidades se reproduce de por qué América Latina, y en mi caso, en mi país, de por qué Argentina no ha podido todavía lograr una estabilidad política institucional, por qué todavía no se ha desarrollado esa gran categoría moderna colonial de desarrollo como idea de evolución hacia una finalidad en la cual se logra siempre y cuando seamos lo suficientemente civilizados. Esa teoría que ha estado, por ejemplo, muy presente en un autor muy conocido que es Carlos Nino, cuando habló de un país al margen de la ley, es decir, una teoría que lo que establece es que nosotros como países latinoamericanos, como procesos políticos instituyentes, todavía no hemos sabido, no hemos estado lo suficientemente maduros como para aprovechar todas las virtudes que la institucionalidad jurídica, las categorías del pensamiento constitucional o de las constituciones primeras que se pensaron en Occidente a partir de una revolución burguesa fundamentalmente, todavía no han dado en América Latina sus resultados. Esa teoría dice que en realidad lo que nosotros tenemos es un pueblo que no se adapta a esas instituciones, y en todo caso lo que tenemos que pensar es cómo adaptar al pueblo a estas categorías e instituciones que ya están
universalmente probadas como las que un pueblo, una organización política debe reproducir para lograr satisfacer su modelo de desarrollo y de civilización. Ese es el gran cuestionamiento que nos permite hacer la filosofía de liberación y pensarnos desde nosotros mismos, que si hasta el momento no hemos encontrado el modo o el modelo institucional lo suficientemente factible, ya así utilizando una categoría también de la ética de la liberación, para resolver las necesidades, sobre todo de aquellos que son marginalizados por un sistema. En todo caso tiene que ver porque probablemente todavía no hemos logrado pensar nuestras instituciones desde nuestra realidad histórica. Y eso nos pone en un lugar de creatividad, eso nos pone en un lugar de no pensarnos como imposibilidad, sino pensarnos como posibilidad. Y en función de eso, el derecho, que es tradicionalmente un sector conservador, un sector que focaliza las instituciones y trata de atraparlas, trata de frenarlas, tenemos que darle otra dinámica. En función de eso, paso a otra categoría. Acá anoté varias, no creo que el tiempo me permita introducirlas a todas, pero, por ejemplo, nos permite pensar el derecho a la resistencia, todo lo que las categorías que nos permiten las 20, por ejemplo, que están en las 20 tesis de política, pensar que el derecho vigente tiene un orden que reproduce un sistema que todavía contiene injusticias, y para eso hay que pensarse desde la exterioridad, hay que ponerse y mirar ese derecho desde el lugar de las víctimas y poder hacerle una crítica y pensar un sistema que sea superador no solamente de la Constitución como Constitución formal, sino del orden vigente. Y cuando hablamos del orden vigente hablamos de sistema mundo, hablamos de capitalismo, hablamos de modernidad, hablamos de colonialidad, hablamos de racismo, hablamos de machismo y de patriarcado, hablamos de poner siempre una racionalidad instrumental, una racionalidad pensada en poder garantizar los procesos de acumulación, muy común en los economistas liberales de América Latina y del mundo, de que América Latina no se desarrolló porque todavía no logramos nosotros darle seguridad jurídica a las empresas y sobre todo a las empresas internacionales o multinacionales que necesitan justamente que nuestros estados le ofrezcan garantías para que sus procesos de acumulación le den certezas y puedan venir las inversiones. Decía, bueno, la cuestión del derecho a la resistencia es una categoría, la otra obviamente es la de poder obedencial, la de poder como servicio. Nosotros hemos sido enseñados, obviamente, que el poder es un dominio, que el poder político lo que lo caracteriza es el poder de mando y obediencia, y la categoría de la crítica de la filosofía de la liberación nos permite, como bien lo dice Dussel, no mandar mandando, sino mandar obedeciendo. Eso implica volver a poner en presente la idea también de soberanía popular pensada como la potentia, esta es la categoría que usa Dussel, es decir, la capacidad y la facultad que tiene un pueblo de instituir sus propias normas, sus propias constituciones, su propia vida institucional a partir de sus propias necesidades de vida. Las propias necesidades de vida materiales de una comunidad, de un pueblo, son fuente de derecho, y a partir de ahí tiene que pensarse la posibilidad de pensar instituciones, normas, constituciones que no son más que mediaciones institucionales para, en todo caso, cumplir con los principios éticos que tienen que ver con el reconocimiento de la vida humana, el reconocimiento de una ética del consenso, de la participación de todos los miembros de la comunidad, pero en particular tratando de igualar a aquellos que en ese consenso suelen estar excluidos en sus voces y en sus necesidades. Y por supuesto, y otra categoría fundamental es de la factibilidad. Tenemos que pensar nuestros proyectos políticos de satisfacción de necesidades de todos los ciudadanos, en particular de los excluidos, pero dentro de lo posible. No caer en algunas teorías críticas que generalmente son muy profundas en sus críticas y en su destrucción de algunas categorías, pero que no nos permiten dejar, digamos, de alguna manera parado algún cimiento como para pensar en alguna institucionalidad alternativa. En función de eso, digo también, la categoría misma de Estado. La categoría de Estado, por lo general, y de Constitución, nos ha sido enseñada a partir de
el racionalismo moderno y de los contractualistas como un contrato de individuos. El sistema político liberal y el derecho público liberal se fundamenta como verdad indiscutible que la Constitución se funda en un pacto de iguales que establece determinados criterios a los cuales todos deciden someterse en carácter de igualdad a los fines de respetar fundamentalmente la libertad y la propiedad. Esa es una categoría hipotética, es una categoría que falsea la realidad, es una categoría que niega, entre otras cosas, la comunidad histórica como fuente de creación de proyectos políticos. Para nosotros, en este caso para mí, y lo he descrito en varios de los trabajos que he podido publicar, planteamos la idea de constitución como un proyecto político de una comunidad institucionalizado jurídicamente. Es decir, no podemos pensar una constitución alejado de la idea de proyecto político. Una comunidad histórica, según su cultura, según su historia, según su tradición, según sus luchas, que tienen que ver con su propia historia, con su propia realidad geopolítica, con su propio concepto del mundo, va creando un proyecto político que tiene que ver con esta posibilidad de reproducir la vida de todos los miembros de su comunidad, y en todo caso, desde allí puede empezar su institucionalidad, y en este caso la Constitución. La Constitución no es un fetiche, no debe pensarse como un fin en sí mismo, sino que siempre tenemos que pensar la Constitución desde los proyectos políticos, y cuando decimos proyecto político no decimos partidario, decimos proyecto histórico, existencial. ¿Qué es lo que una comunidad entiende y de dónde entiende que puede satisfacer las necesidades de toda su comunidad? En líneas generales, obviamente hay algunos conceptos más que podemos debatir, pero para no robar mucho más tiempo y poder darle también lugar a los demás miembros de este panel, quiero dejar en claro de que también es una filosofía práctica, como bien lo dice Enrique Dussel, en este caso, por ejemplo, tomándolo a Carlos Pereda, cuando habla del fervor sucursalero, que es esta idea de poder pensar nuestra propia filosofía y crear nuestra categoría y no reproducir meramente categorías que ya fueron diseñadas como universales. Y también, tomando a De Wollens, otro filósofo, plantea Enrique siempre esta idea de que la filosofía no piensa en la filosofía, el pensamiento no es el pensamiento que piensa el pensamiento, sino una filosofía que piensa en la realidad, y piensa en la realidad para cambiarla, para transformarla en función de la praxis de los pueblos para satisfacer sus necesidades. Con esto quería cerrar, y para dar un ejemplo concreto de cómo podemos aplicar, aún en el sistema vigente, en esto no solamente, y lo ha explicado Dussel cuando dio la conferencia en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Derecho, se puede ver los procesos históricos diacrónicos, en un momento de crítica al sistema, y donde se va a fundar un sistema nuevo desde una mirada dialéctica o analógica, pero también dentro del sistema vigente y de una manera sincrónica, nosotros podemos cuestionar, porque en el sistema vigente también hay normas y conquistas de procesos anteriores que han sido de alguna manera arrancados y reconocidos en el orden vigente, y que en todo caso la lucha es por hacerlos operativos, la lucha es por una racionalidad que implique que las instituciones hagan una interpretación de la norma a favor de los pueblos. Decía, con esto quería cerrar para tomar un tema actual y demostrar la actualidad que tiene esta filosofía. Nosotros, y cuando digo nosotros hablo de la Argentina, tuvimos un proceso de 4 años con el mandato de nuestro expresidente Mauricio Macri, en clara representación de los sectores corporativos, de los sectores concentrados, sectores financieros, donde aplicó para los servicios públicos un criterio racional que fue el de la acumulación del capital y de las leyes del mercado. ¿Qué es lo que se planteó, qué planteaba en ese momento el gobierno respecto de las tarifas de servicios públicos, que son servicios públicos esenciales, básicos para la vida, necesidades como la energía, el agua, el gas, ni hablar de los alimentos, pero en ese momento se habló de la gradualidad. Y el concepto de gradualidad lo establecían en función de entender la gradualidad, porque no hay una gradualidad abstracta, la gradualidad es en torno de escalones para llegar a algún lugar, pero era la gradualidad pensada a llegar a los términos del costo, el precio de mercado de la energía, el precio de mercado de los costes de la venta del bien como servicio público, y a partir de ahí se habló de gradualidad. Una gradualidad
que razonalmente planteaba que se podía aumentar 200, 400 y hasta por más del 1000% servicios básicos. Si uno lo piensa en función de esa racionalidad instrumental de acumulación de capital, tiene una racionalidad, porque si lo que había que aumentarlo era 10.000, a lo mejor aumentar de a 1000 es racional en función de los precios del mercado, pero no en función de las necesidades de vida de los seres humanos. Y doy el otro ejemplo, la otra forma de pensar el derecho es como lo está pensando hoy Alberto Fernández en la Argentina, que también está trayendo algunos conflictos con algunos sectores económicos, donde pone por encima la racionalidad de la vida. Pensar el derecho, pensar la economía, pensar todo el resto de lo que tiene que gobernar, en este caso un presidente, pero siempre poniendo como eje la protección de la vida de los ciudadanos. Todo lo demás es negociable, todo lo demás es discutible, pero que el centro de la racionalidad, del aislamiento, de los mecanismos económicos, institucionales, tiene que poner siempre por centro de racionalidad la vida humana. Así que bueno, con esto yo doy por completada mi intervención en particular y me gustaría ya pasar a que complemente los otros docentes que están conmigo. Así que no sé si Alejandro me está escuchando, así le puedo hacer su presentación. Perdón, Lucas Machado habíamos dicho primero. Lucas, ¿me escuchás? Sí, 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 sí. Bueno, Lucas, yo le repito, di un poco mis ideas, al final podemos discutirla y vamos a abrir a preguntas, así logramos que todos puedan participar. Así que yo voy a presentar a Lucas. Primero agradecerte, Lucas, a vos por estar predispuesto, agradecerle a todo el grupo de trabajo de Claxo, en particular a Milay y a Beatriz, y a todo el resto de los compañeros y compañeras que cumplen, que forman parte de ese grupo de trabajo. Y bueno, quiero presentarlo a Lucas, primero que ha formado parte de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, es uno de los juristas que en América Latina produce conocimiento para poder explicar y pensar los procesos constituyentes latinoamericanos, sobre todo los recientes del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y su charla va a hablar sobre Estado moderno y pluralismo jurídico. Y lo que quiero destacar de él es que es profesor de la Universidad de Extremo Sur Catarinense, es profesor de la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad de San Luis Potosí de México, también comparte con eso, con los otros dos, con Milay y con Alejandro, también ser docente de esta diplomatura, perdón, de esta maestría, que está en San Luis Potosí, que probablemente esté en esta sesión también Alejandro Rosillo, su director, al cual también damos un saludo y aprovecho para que esté interesado, que es una maestría muy importante y muy vinculada a nuestro pensamiento. Es magíster y doctor por la Universidad Federal de Santa Catarina, y bueno, como decía, sus temas son pluralismo jurídico, tradición crítica y decolonial y liberacionista. También trabaja mucho con Antonio Carlos Vollmer, otro pensador crítico del derecho, que probablemente en otras charlas también lo podamos citar. Y bueno, yo quiero destacar que una última obra que está publicada recién en portugués, pero probablemente ya se publique en español, Luca nos contará, que es Pluralismo Jurídico en el Proceso Constituyente Boliviano, junto a Ágate Yuli Guriarte Patricio y a Manuela Gaba Casiatori, Lucas Machado, ellos tres han hecho esta publicación. Así que sin más, Lucas, te dejo, te controlo un poco los minutos, yo te voy a ir avisando, pero entre 10 y 15 minutos después le pasamos la palabra a Alejandro. Lo dejamos con Lucas. Bien, buenas noches a todos y todas, los compañeros y compañeras de la diplomatura en Argentina y por otros lados. Es un gustazo estar aquí. Un saludo a Carlos Silva, este compañero y la equipo que está ahí por detrás de las actividades de AFIL en Argentina. Y bueno, es un gustazo, de verdad, aunque tenemos la dificultad de estar en estos mecanismos de distancia, pero bueno, seguimos impartiendo ideas, pensando nuestra América y bueno, pensando las cuestiones que involucra el tema de la filosofía de la liberación. Entonces, felicito a Carlos Silva y el equipo de AFIL Argentina, de esta diplomatura, porque es un proyecto re interesante e importante para el pensamiento crítico nuestro americano. Un saludo también a Alejandro Medici,
compañero de La Plata, qué gusto. Un saludo a Milay Burgos desde México, qué gustazo estar en una mesa de nuevo contigo, hablando de filosofía de la liberación, pluralismo jurídico y otros temas desde nuestra América. Bien, les comparto hoy un poco la reflexión de los temas que me había dicho Carlos, me había hablado para conversar con ustedes, que involucra el pluralismo jurídico y la cuestión del Estado moderno y el pluralismo jurídico. En esta presentación yo les quería decir que, bueno, empecemos por, antes de hablar de pluralismo jurídico, hablar de la crítica jurídica. A mí me encanta esta manera que podremos localizar las cosas desde donde estamos hablando para empezar un diálogo y a ver qué, y bueno, por ahí poder seguir hablando. La crítica jurídica, en América Latina tenemos variadas perspectivas y quizás de estas variadas perspectivas, Carlos ya habló de Antonio Volkmer, que tiene un libro que ahí se puede mirar, las variadas perspectivas de crítica jurídica latinoamericana, pero me acuerdo que una de las cuestiones, y aquí va un homenaje muy importante a doctor Oscar Correas, que nos dejó hace un poco tiempo, unas semanas, y hemos de él heredado una tradición de crítica jurídica muy importante. Quizás la frase más conocida es ¿por qué el derecho ha dicho esto que dice y no ha dicho otra cosa? Esto es una frase que empieza el pensamiento jurídico crítico. Y doctor Correas también, como los demás críticos jurídicos, reconoce el pluralismo jurídico, ¿cierto? Pero como había dicho, antes de hablar de pluralismo jurídico, seguimos en la crítica jurídica. ¿Por qué? Porque hay que insertar, hay que poner la crítica jurídica, en especial la crítica jurídica del pluralismo jurídico, en la totalidad crítica del derecho, y hacer esto desde la filosofía de la liberación. Carlos me antecedió y ya habló de la crítica dialéctica, del momento anadialéctico que lo propone Enrique Dussel, y cómo esto es importante para pensar el derecho desde América Latina. Porque esto nos ayuda a recordar que nosotros, desde América Latina, vivimos un escenario de dominación moderna. O sea, además de producir subalternos, nosotros producimos subalteridad y producimos, para utilizar un poco Frantz Fanon, los condenados de la modernidad. ¿Sí? Estos condenados de la modernidad se puede observar por un elemento geopolítico o histórico, que es la cuestión del ego conquiro y del ego cogito de René Descartes. O sea, para nosotros, y esta concepción de modernidad, Dussel va a trabajar la modernidad temprana, la modernidad madura, la modernidad tardía y todo más. A esto nos interesa esta manera de reclasificar la modernidad, porque desde ahí se puede mirar un sujeto que es el sujeto del ego conquiro, o sea, el sujeto que fue llevado a la condición de subalteridad y condenado en esta modernidad. Y yo les hablo de modernidad porque la modernidad produce un padrón hegemónico, o sea, un padrón de dominación hegemónico, en que Carlos recordó al sociólogo Emanuel Wallerstein, en que él pone como sistema mundo. Y este padrón de dominación es operado, y Wallerstein recuerda de esto desde la idea de universalidad, que tiene como su origen de producción de hegemonía la concepción eurocéntrica. Hoy, Catherine Walsh, esta pensadora que está en Ecuador, ha dicho que tenemos que hablar de euro-USA-céntricas o estadounidense-eurocéntricas, porque ahí tendríamos este padrón de dominación hegemónica a nivel global, producida no solamente por Europa, pero también por Estados Unidos. Un reciente texto de Zaffaroni
habla de que estaríamos viviendo un tardo colonialismo, una etapa superior de la colonialidad y que la hegemonía estaría bajo la condición estadounidense. Dussel tiene un video con Rinke Lammert en que él menciona que, bueno, Estados Unidos es el heredero de la modernidad y hoy estaría como uno de los proponentes y liderazgos en torno de esta cuestión de que involucra la modernidad. Bueno, la cuestión es que la modernidad es la producción de un padrón hegemónico y que tiene una cara que nos interesa mucho porque es lo que toca a nosotros latinoamericanos, que es la cuestión de la colonialidad. Pero además de este juego modernidad-colonialidad, que es un juego que ha producido víctimas, que ha producido una de las historias más tristes, una de las páginas más tristes de la historia de la humanidad, con la destrucción y con la eliminación de varios pueblos, o sea, con la destrucción de la humanidad, de sujetos vivos, corporalidades concretas, que aquí, bueno, se podríamos colocar variados sectores y que hasta hoy sigue produciendo lo que más ha sido el resultado de la modernidad, que producción de destrucción de la naturaleza y del ser humano. Con esto nos interesa el fundamento que está por detrás de esta modernidad, que es un fundamento de producción de uniformidad, unicidad, absolutización y, claro, la fetichización. Ustedes pueden ver que las dos últimas categorías, absolutización y fetichización, se pueden buscar desde las obras de Enrique Dussel, desde la filosofía de la liberación. Y con esto yo inserto en esta totalidad la cuestión del derecho. El derecho es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque el derecho es operado por una idea sagrada de la fuente única, de la fuente uniforme y unívoca, que es la fuente estatal. Esto es lo que nosotros decimos como una ficción jurídica. Esto es lo que nosotros podríamos trabajar como una ficción de la unidad del Estado. Por eso yo vengo trabajando en las clases de la maestría de que el Estado en América Latina es operado, o sea, es trabajado desde una idea que tiene tres matrices que son fuertes. Una matriz cultural, producción de homogeneidad, producción desde los fundamentos de la modernidad, que es la cuestión que involucra una cultura mimetizada o una cultura de reproducción de ideas. Algo que desde las obras de filosofía de la liberación se puede recordar como las árboles trasplantadas que había dicho este filósofo español que fue radicado en México, que ahora me fue su nombre y apellido, pero después puedo recordar que va a decir que las ideas vienen trasplantadas desde los centros de producción hegemónica, desde la metrópolis que están ahí. El segundo marco no es el cultural, es el marco que involucra la cuestión económica, o sea, la dominación económica bajo la condición de colonialidad, la dominación económica bajo la condición capitalista, o sea, una reproducción de la colonialidad se da en el campo económico también. Entonces, además de la matriz económica, de la matriz cultural que nosotros tenemos ahí, nosotros también tenemos junto a estas perspectivas una matriz que va a producir la hegemonía junto con la cultura, junto con la economía, que es la matriz institucional con el Estado. O sea, en esta matriz institucional es la que, terminando el proceso de colonización, empieza un proceso de colonialidad del poder. Y esta matriz, junto a las dos otras matrices que había dicho, refuerzan juntas los fundamentos que había dicho de uniformidad, univocidad de la modernidad, reproduciendo las dos caras de la misma moneda, para utilizar el discurso decolonial,
de que modernidad, con sus ideas de desarrollo, y colonialidad, con las ideas de dominación y de subalternización, y principalmente construcción, reproducción de los condenados de la modernidad. Delante de esta ficción, nosotros tenemos bajo el discurso jurídico monista solamente contradicciones de sus abstracciones. Y el pensamiento jurídico más tradicional va a ver que estas contradicciones abstractas se reproducen en la cuestión del derecho opuesto, el derecho nuevo, el derecho subjetivo, el derecho objetivo, el derecho natural y el derecho positivo. Más allá de esto, y ahora podría decir que como crítica de todo esto, nosotros vamos a tener, por otro lado, el pluralismo jurídico como una condición real y concreta. O sea, el pluralismo jurídico es real. ¿Por qué? Vamos a recordar que hay un sociólogo austríaco, Eugen Ehrlich, que va a decir, el derecho es como un río, un río corriente que está ahí, y ¿qué hace el Estado? Represa parte de las aguas de este río, las mantiene ahí paradas, no más corriente, no más un río vivo, y en estas aguas ahí paradas empieza a interpretar la realidad de la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, lo que tenemos es un río de aguas muertas, por lo tanto no es un derecho vivo, es un derecho muerto. Y desde ahí nos acuerda Boaventura de Sousa Santos algunas cuestiones que son una apertura para el pluralismo jurídico. Primero, la unidad del sistema jurídico no presupone su uniformidad. Y además, hay que desconectar el derecho del Estado para reconectarlo con la vida y la cultura de los pueblos. Con esto, yo les puedo hacer algunas preguntas críticas desde de algunas conversaciones hace un par de años con doctor Oscar Correas, en que él ponía algunas cuestiones interesantes acerca del pluralismo jurídico y una conversación particular en cuanto caminábamos por la Universidad Autónoma de México. Él preguntaba, oye, hay que buscar cuál es el marco sociológico del derecho en América Latina. Y yo le contestaba que, bueno, el derecho es un hecho social y comunitario, pero que al final se fetichiza en los fundamentos de la modernidad, en especial con la cuestión del Estado. Y él me preguntaba, al revés, ¿cuál es entonces el marco del derecho en la sociedad? La primera fue el marco sociológico del derecho y el otro es el marco del derecho en la sociedad. Bueno, desde ahí nosotros podríamos contestar qué es la dominación. Ya me llamaba atención de esto año pasado, doctor Carlos Rivera Lugo y Beatriz Hajland, en una ponencia acerca de filosofía de la liberación y derecho en CEICH, de la cuestión de la dominación y el derecho. Y el marco del derecho en la sociedad es dominación. Por eso es dominación desde un marco formal que es la ley. Y además sus cánones jurídicos. ¿Cuáles son los cánones jurídicos que se reproduce la dominación de este marco formal del derecho que es la ley? Primero, en la teoría se refuerza este cánone jurídico moderno desde una concepción monista. En la filosofía, desde una concepción de interpretación del derecho eurocéntrica, estadounidense, como manera de comprender el fenómeno jurídico. Lucas, perdón, ¿sí? Para que vaya redondeando. Sí. Simplemente, perdona. ¿Cómo? El tema del tiempo, acordate, para que vaya redondeando, decía, perdón. Ah, claro, claro. No, ya voy cerrando. Bueno, y el tema cultural, la cuestión de la homogeneidad, el tema económico y la forma del capital, y el tema político, el problema de la emancipación. Con esto, los cánones jurídicos modernos se producen la absolutización del derecho. Por esta razón, nosotros proponemos que el pluralismo jurídico, pero un pluralismo jurídico de carácter democrático y liberador,
es una teoría que se puede y que hay que reposicionar el pensamiento jurídico latinoamericano desde el pensamiento situado que nos habla la filosofía de la liberación. Desde la filosofía de la liberación es posible visualizar una crítica jurídica en la condición de negación de la negatividad de los fundamentos de la modernidad. Es la conciencia crítica de los pueblos de que el derecho se reproduce desde los fundamentos de la modernidad que va a generar el contrario. O sea, el padrón hegemónico modernidad-colonialidad se puede hacer la crítica desde el pluralismo jurídico. Como ha dicho Grossfogel, el mundo precisa de una decolonialidad que complemente la descolonización. En este sentido, y ya finalizo, Carlos, el pluralismo jurídico como una crítica liberadora, y esto fue parte de mi tesis de doctorado, parte de algo que Rinke Lambert nos habla. La legalidad absoluta es la injusticia absoluta. Por lo tanto, el pluralismo jurídico es propuesto desde una intersubjetividad crítica que, al revés de un sujeto abstracto, propone un sujeto corporal y vivo. Al revés de una monocultura trasplantada, propone una interculturalidad crítica desde la riqueza de nuestra América, y al revés de reproducir el padrón modernidad-colonialidad, piensa un giro descolonial que es la articulación de alternativas concretas, viables, desde la experiencia de los pueblos. Finalizo con una parte que escribí, un libro que salió por Claxo, diciendo lo que sigue. Por lo tanto, la razón de ser del pluralismo jurídico radica en la transgresión de lo convencional establecido, injusto, en el escenario de la construcción jurídica latinoamericana. Los presupuestos para el razonamiento de producción de otros derechos y las múltiples experiencias de jurisdicción comunitaria están directamente asociadas con la legitimidad de las intersubjetividades plurales que dimensionan sus normas legales y sociales al nivel de satisfacción justa de las necesidades de producción y reproducción de la vida humana, con dignidad, convirtiéndose en una fuente de legitimación de otra forma del derecho, de hacer de la idea de justicia y construir derechos. Si la modernidad y sus fundamentos hegemónicos producen la dominación, el pluralismo jurídico desde América Latina es descolonial y produce liberación. Es condición de posibilidad de producir liberación. Gracias, Carlos. Perfecto, Lucas, excelente, muchas gracias. A los restantes que me faltan presentar también, por ahí con el tiempo, si lo podemos controlar, si no lo voy a molestar, perdón, Lucas, que por ahí te interrumpí, pero es para ver si les dejamos margen de tiempo para abrir a preguntas que ya muchos están haciendo por distintos lugares. Bueno, lo que me faltó remarcar de Lucas, y lo importante en este contexto, es que Lucas me va a corregir, pero tanto él como Antonio Carlos Vollmer han estado encargados de escribir el capítulo específico del tomo 3 de la política de liberación de Enrique Dussel, que lo que ha dicho el propio maestro Dussel está pronto a salir, ya está en Editorial Trota el libro para que salga. Le ha tocado a quien hemos tenido aquí, a Lucas, con lo cual es un referente, trabajar el capítulo específico en torno a la legalidad y la legitimidad del derecho en el tomo 3 de la política, así que era un tema que quería destacar. Todavía no está publicado, pero bueno, ya hemos tenido acá a Lucas que nos ha podido tirar algunas ideas. Así que bueno, ahora sí pasamos al doctor Alejandro Medici. En realidad lo presento en gran parte como un amigo, porque lo es. Todos los panelistas que están hoy acá son amigos, pero eso no es lo importante, sino también es importante que Alejandro es un gran formador de nuevas camadas de docentes, de investigadores, que abordan el tema del derecho desde una mirada decolonial y liberacionista. Quiero destacar, bueno, su tema va a ser Filosofía de la Liberación y Teoría Constitucional. Él es graduado de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Derecho por la Universidad Internacional de Andalucía, en Sevilla, España, y es doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla, España,
y es profesor de la maestría también de Derechos Humanos, como dijimos, en San Luis Potosí, autor de 3 obras que yo quiero destacar, entre muchas otras, que es El malestar en la cultura jurídica, La Constitución horizontal y otros gnomos y teoría del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Así que para mí es un gusto presentarlo y espero que lo podamos aprovechar, Alejandro. Así que ya los dejo con Alejandro para que nos pueda hablar. Alejandro. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gran gusto para mí. Yo quiero empezar agradeciendo a los compañeros del GT Claxo, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos. Es un gusto compartir con Milay y con los compañeros estos espacios de reflexión, y en especial a los compañeros de Rosario, de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, a Carlos, y a los compañeros de AFIL Argentina, con los que yo sigo tratando de aprender cómo fundamentar una filosofía de liberación. Me parece genial, digamos, esta articulación entre la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y AFIL, que permite generar estos espacios de intercambio, por lo cual estoy muy agradecido, y también al trabajo de Carlos, que además de hacer un esfuerzo de formación personal en esto, es un gran organizador que nos pone estos espacios de reunión tan gratos. Así que bueno, es un gustazo. Yo quería hoy simplemente compartir muy brevemente como una especie de guía de lecturas que estoy haciendo en la actualidad con ustedes. Pasa con los intelectuales latinoamericanos colonizados que sufrimos a veces procesos de alienación, ¿no? Fíjense, a mí tuve que ir hasta Sevilla a hacer un doctorado en Derechos Humanos para encontrarme con el pensamiento de Dussel, de Hinkelhammer, de Yacuría, a través de las enseñanzas de David Sánchez Rubio, de Juan Antonio Senent, que aplicaban esto críticamente, y de Joaquín Herrera Flores, claro, que aplican esto críticamente al pensamiento del derecho. Y al mismo tiempo, fue muy grato para mí conocer a maestros de la raíz fundadora de la filosofía de la liberación, de la generación fundadora. Cada vez que puedo voy a tomar mate con los compañeros y compañeras, maestros y maestras de la ASOFIL, la Asociación Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Allí he tenido el gusto de escuchar a Carlos Cuyen, a Juan Carlos Escanone, que nos dejó el año pasado, a Alcira Bonilla, a Enrique del Percio, y a tantos maestros y maestras con los que intento cebarles mate y aprender un poco de vez en cuando los sábados a la mañana. Bueno, en primer lugar, yo lo que quería decir, y muy brevemente, porque me inscribo dentro de la línea de pensamiento que han inaugurado en este encuentro tanto Carlos como Lucas Machado, que el derecho es una mediación de proyectos sociales. Muchas veces la enseñanza jurídica formalista, que confunde lo que es el derecho con la estructura lógica de la norma, pierde de vista que lo importante del derecho es lo que el derecho dice, es eso que le da validez sustancial y lo conecta con un contexto histórico, político y cultural. Y esta enunciación, como bien se ha explicado acá, ha sido monopolizada, transformada en un saber técnico, alejada de los problemas y del lenguaje ordinario de los pueblos de nuestra América. Y donde se hace más explícito, donde es más difícil ocultar por parte del formalismo esta relación que existe entre derecho, historia, política, cultura y espacio y tiempo, es en el plano del constitucionalismo, porque las constituciones, aunque sea en forma sesgada, nos devuelven una cierta imagen de lo que somos y de lo que pretendemos ser como sociedad. Claro, una imagen sesgada, una imagen, un espejo deformante, donde yo me miro y me veo flaco y me veo con mucho pelo, ¿verdad? Pero bueno, allí se ve esa presencia del derecho como mediación, y que depende mucho, como lo puso en claro
Hegel, en su fenomenología del espíritu y en su filosofía real y en los escritos juveniles en la ciudad de Jena, depende mucho de la estructura del reconocimiento. Es decir, ahí Hegel vinculó el desarrollo del derecho con la estructura del reconocimiento y del desprecio, ¿no? Si hablamos de reconocimiento, hablamos también de las estructuras del desprecio. Esto que ahora hace poco ha descubierto la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, sin embargo ya había sido críticamente trabajado desde la filosofía de la liberación, desde la versión, digamos, analéctica de la filosofía de la liberación. Y es desde allí, en la interpretación radical, digamos, de el reconocimiento que no se hace desde una lucha desde mí mismo para que me reconozcan, sino desde la interpelación exigitiva, obligante, de la alteridad que plantea primero a nivel filosófico general Emmanuel Levinas en Totalidad e Infinito, y que es aplicada a todos los sujetos subalternizados, empobrecidos, desposeídos de América Latina en la historia por Enrique Dussel, por Juan Carlos Escanone, por Carlos Cuyen y por toda una vertiente fundadora de la analéctica en la filosofía de la liberación latinoamericana, que esto se problematiza por primera vez. Antes de que Honneth escribiera la lucha por el reconocimiento como instancia fundadora de la tercera generación del pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt. Y eso tiene que ver con que en América Latina nuestra historia es más una historia de desprecio que de reconocimiento. Es una historia que se comprende más desde la interpelación de la alteridad que desde mi lucha como ego para lograr mi reconocimiento, desde la mismidad. Y eso tiene que ver con esta definición persistente de colonialismo. Santos, en El fin del imperio cognitivo, ha dicho, bueno, la colonialidad es la continuación del colonialismo por otros medios, sintetizando un poco toda esta cuestión, y Zaffaroni lo hace, Raúl Eugenio Zaffaroni, un jurista que ya trasciende la disciplina del derecho penal con un pensamiento sociojurídico crítico de América Latina, ha dicho que el colonialismo nos niega, que lo que tenemos en común los pueblos latinoamericanos es haber sido echados del desarrollo del logos histórico. Somos todos aquellos pueblos que el logos histórico, por ejemplo, en la filosofía de la historia de Hegel, desprecia como no maduros para lograr la autoconciencia de su propia libertad. Por lo tanto, somos aquellos expulsados de la historia que no tenemos las condiciones del autogobierno moral personal ni colectivo, que nuestros esfuerzos de relación con la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades no son civilizados ni desarrollados. Somos todos y todas aquellos y aquellas que hemos sido expulsados de la flecha de la historia dirigida a su centro y su fin como autoconciencia del logos. El logos es un ángel exterminador que va echando pueblos, y todos esos pueblos forman el sincretismo creativo de nuestra América. Tienen en común la herida colonial. El colonialismo nos niega. Eso es un poco la síntesis que podemos hacer. Y eso explica un poco, como dice David Sánchez Rubio, que en América Latina suframos en carne propia esa distinción entre un reconocimiento abstracto y universalista a priori de derechos humanos y garantías y situaciones cotidianas de desprecio. Esto ha sido interpelado desde hace mucho tiempo por la filosofía de la liberación, desde los orígenes de la filosofía de la liberación, tomando en serio la lucha por el reconocimiento de la alteridad. Así lo han hecho Dussel, Escanone, Carlos Cuyen. Y entonces yo quería simplemente hacer un punteo de algunos temas que me parece que tenemos que recuperar de esta vertiente argentina de la filosofía de la liberación, siendo que hoy
es 25 de mayo y de alguna forma compartimos los y las argentinas la conmemoración de nuestro primer gobierno patrio que inició un proceso de independencia que todavía, claro, está inconcluso como el de la mayoría de nuestra América, que tal vez solo se pueda realizar cuando podamos construir una patria grande. Pero, digamos, si esa fenomenología del espíritu de Hegel oculta tal vez una de sus fuentes históricas más importantes, que es la revolución haitiana, la angustia y la posibilidad de transformarse a sí mismo y de transformar la naturaleza a través de la actividad forzada del esclavo, se encuentra en la narración histórica demostrada por Susan Buck-Morss en su libro Hegel y Haití y en las fuentes que Hegel tenía en mano. Sin embargo, esto es silenciado. Muy pocos de los autores hegelianos toman en cuenta esta fuente implícita, evidente históricamente que tiene Hegel en la fenomenología del espíritu y en su dialéctica del amo y el esclavo, que es la revolución haitiana. Y eso ameritaría ya de por sí hacer otras fenomenologías, pero no del logos, ni del espíritu, ni de la razón, ni de la